Hola, vamos con la clase de Hatha Yoga. Vamos a ir con la parte del conocimiento y os voy a hablar hoy del descanso adecuado. Os voy a hablar un poquito de un pequeño resumen que hice sobre el libro El Sendero del Yoga de Madhava. Y bueno, creo que es bastante interesante para que vayamos también comprendiendo cómo funciona el cuerpo y sobre todo en este caso concreto ese descanso adecuado. Bueno, pues lo que es la alimentación, la respiración y el ejercicio, de alguna forma la alimentación es la que construye el cuerpo, ¿no? Con esos nutrientes, ¿no? La respiración es la que aporta vida al cuerpo y el ejercicio es lo que hace que el cuerpo funcione debidamente, funcione de forma correcta. Cuando el cuerpo está activo, se desgasta y para regenerarse lo que necesita es descansar. Por lo tanto, estas tres primeras partes que acabamos de hablar, lo que sería alimentación, respiración y ejercicio, son actividades dinámicas en la que el cuerpo pierde una energía. Por lo tanto, son tres estados dinámicos, activos, que corresponden a la parte de la actividad, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que cuando se producen este estrés, tanto cuando nos alimentamos como cuando respiramos o estamos practicando ejercicio, en este caso pues del yoga las asanas, ¿no? Y en la respiración el pranayama, lo que estamos de alguna forma es desgastando, ¿no? Estamos aplicando ese proceso dinámico. Y por la contra, el descanso adecuado sería un poquito en contrapartida a este estrés, sería el apartado de inactividad o estático, ¿no? Por lo tanto, cuando se da este descanso adecuado, lo que pasa en el cuerpo es que se produce la regeneración y la curación del cuerpo, ¿no? Es cuando el cuerpo se regenera, ¿no? No gasta energía, sino que de alguna forma la utiliza para regenerarse, ¿no? Y ahora vamos a hablar un poquito del descanso en la parte física, ¿no? Los músculos se necesitan tensar y soltar, lo que sería tensión y distensión, para poder accionarse, para poder moverse. Cuando se genera estrés, los músculos se mantienen constantemente tensos, se ponen duros y es ahí cuando se dan esas famosas contracturas musculares. El estrés, de alguna forma, sería como ese tono permanente de tensión que mantenemos, ¿no? Ese estrés, ¿no? Y cuando estamos en estrés, hay una pérdida de energía, porque hay una tensión mínima sobre el músculo y hay una pérdida energética. Cuando hay tensiones que no desaparecen nunca, es cuando tenemos problemas para descansar. Las personas estresadas son las que tienen constantemente una pérdida de energía y están de alguna forma mandando energía al músculo de forma permanente, ¿no? Es como que tienen un grifo que está permanentemente abierto y evidentemente hay una pérdida, ¿no? Cuando el cuerpo está descansando, el músculo no tiene fuerza, por lo que no recibe energía. La forma natural de despertarse es estirarse. Cuando nos estiramos, estamos introduciendo energía en el músculo, un poquito de energía, ¿no? Que es lo que lo prepara para funcionar. Es para que comprendamos cómo funciona un poquito, ¿no? A nivel muscular. El tono muscular es un estado de alerta o de preparación para el movimiento. Para descansar verdaderamente hay que perder este tono muscular, cuando ni siquiera esa energía mínima persiste, ¿no? Cuando no hay ningún tipo de energía en el músculo, ni causada pues, por ese estrés o ese tono muscular, que estamos hablando de tono muscular, definimos cuando hay esa pequeña tensión, ¿no? Para que realmente estemos descansando verdaderamente, debe de perderse de forma total este tono, ¿no? El descanso lo rige el sistema nervioso autónomo, que es el que controla las funciones inconscientes del organismo, y entre ellas el sueño. El sistema nervioso, que ya estáis creo que bastante cansado de escucharme en clase hablar del tema, el sistema nervioso tenemos dos partes, el simpático y el parasimpático. El simpático, el que está activo cuando estamos en tensión, cuando
tenemos una situación de peligro, de lucha o de huida, y cuando los procesos en el cuerpo son de actividad, ¿no? Son procesos catabólicos o procesos degenerativos, es cuando se produce un desgaste, ¿no? en ese cuerpo bioquímico, ¿no? A ese nivel bioquímico en el cuerpo. Y por otro lado, el parasimpático, que es cuando estás relajado o cuando estás dormido, ¿no? Sería el proceso de descanso adecuado en el proceso anabólico o regenerativo. Aquí es cuando se produce esa regeneración del cuerpo, cuando se produce ese descanso adecuado en el que no hay tono muscular. Más necesidad de regenerarnos, más necesidad de dormir. Y esto en la práctica pues todos más o menos lo percibimos, ¿no? Parece que ya vamos teniendo un poquito de conciencia sobre esto, ¿no? No tenemos esa necesidad, esas ganas de dormir, a veces hay que darle ese descanso al cuerpo porque te lo está pidiendo. Hay más necesidad de regenerar y muchas veces consecuencia de haber estado demasiado activos, como además se da hoy en día bastante, ¿no? En el tipo de vida que tenemos, la mayoría, ¿no? Y un ejemplo, pues es el de los niños, que por eso duermen tanto. Los procesos de construcción están funcionando al máximo, por lo tanto el cuerpo a su vez necesita también regenerarse mucho, necesita asimilar todo ese proceso de actividad que se produce pues de forma diurna, ¿no? Durante el día. Durante el sueño, toda la energía está dedicada a esa regeneración del organismo. Evidentemente, cuando se da un sueño adecuado, un descanso correcto. Y por último, pues vamos a reunificar y a darle sentido a todo lo que estamos hablando, sobre todo en la práctica de relajación o pratyahara, que es la que hacemos en la clase de Hatha Yoga al final. La relajación consiste en mantener todos los músculos sin energía, en cortar ese grifo, en intentar perder ese tono muscular, ese estrés que a veces también se da. Provocamos una relajación profunda y lo que hacemos es activar esa parte del parasimpático del sistema nervioso. La relajación yógica es la que se da en esa frontera entre el sueño y la vigilia. Nos mantenemos en esa frontera descansando profundamente. Y ahí es donde se generan esas famosas ondas alfa y otras que son las que favorecen y las que de alguna forma también nos están indicando ese descanso adecuado. La relajación, que es algo que tenemos que tener en cuenta, esto que hacemos en clase no es un estado natural, sino que lo que estamos haciendo es provocar de alguna forma un descanso más profundo, más intenso, ¿no? Sería de alguna forma crearlo, ¿no? Y realmente es incluso mucho más regeneradora que el propio sueño. Y bueno, por dar así un pequeño apunte, que a veces así los números también nos dan un pequeño apunte, aunque sea un poco para coger con pinzas, pues de alguna forma unos 10 minutos de una relajación que te produzca un descanso adecuado en el que realmente te liberes, puede llegar a compararse con unas 4 o 5 horas de sueño, para que os hagáis la idea. Y bueno, también evidentemente ya sabéis, la relajación no solo engloba la parte física, sino también la parte emocional y la parte mental, ese murmullo, ese ajetreo mental también, ese cúmulo de pensamientos que no paran, que está continuamente moviéndose la mente hacia un lado y hacia el otro, ¿no? Cuando hay un trabajo físico el cuerpo se desgasta, pero mucho más cuando hay alteraciones psicológicas, ¿no? Por lo tanto, también tiene mucho peso en esta parte de relajación de pratyahara, tanto la parte física como la parte emocional y la parte mental, que muchas veces se habla de estas dos de forma conjunta, de la parte psicoemocional. Y bueno, nada más, daros unas pequeñas pinceladas de lo que es el descanso adecuado para que comprendamos a veces un poquito más en detalle y nos demos cuenta del por qué y hacia dónde tenemos que ir. Toda esta información nos ayuda a que tengamos más clara la línea de meta o ese destino o ese objetivo en la relajación. Y nada más, gracias como siempre. Om Shanti.